Hace aproximadamente unos, digamos, déjame ser exacto, creo que son 14 años cuando hice mi primer curso de medicina funcional, que es como el curso de introducción. Cuando tú vas a hacer o te introduces a esa academia para médicos. Claro, yo fui como primer lugar como estudiante y oyente. Se llama Cómo aplicar la medicina funcional a la clínica práctica. Applying Functional Medicine to Clinical Practice. Son prácticamente 6 días o sea, de una carga bastante alta de charlas, clases, conferencistas, etcétera, donde te van introduciendo todos los aspectos que se involucran en esta práctica para descubrir cualquier detonante que traiga consigo la aparición de una patología o una enfermedad, ¿verdad? Enfermedades degenerativas, o como por ejemplo algunos factores de estilo de vida inciden en una respuesta inmunitaria apropiada para enfermedades infecciosas, dígase por ejemplo bacterianas, virales, etc. Y una de las cosas que más me impactó y todavía a la fecha no lo olvido, es que prácticamente las clases comenzaban a las 7 de la mañana y concluían ya prácticamente entre 6 y 7 de la noche. E inclusive el almuerzo era tomando clases. Casi siempre los almuerzos eran patrocinados por algunas firmas independientes de suplementos paramédicos para hablarte de una patología, una condición y cómo abordarla con los protocolos de suplementación, ver lo que son algunos casos clínicos. Te reitero, hubo un día, creo que fue el miércoles o el jueves, donde prácticamente, que es mucho, una tarde completa, era un médico abordando la importancia en su práctica, bajo cualquier condición o enfermedad, hacer primero un levantamiento con un médico dentista holístico sobre la salud ósea de la cavidad de la boca. O sea, yo quedé sorprendido. Inclusive le aplicaba como, por ejemplo, personas con condiciones cardiovasculares, etcétera, de inflamación del endotelio, que era el revestimiento interno de las arterias, formación de placa bacteriana, o sea, placa que tiene que ver depósito en las arterias, ese tipo de cosas, tenían mucho que ver a veces de forma oculta lo que es la medicina tradicional con un detonante inicial importantísimo, la salud oral. De esta forma, le doy la bienvenida a mi querida doctora María Alejandra Vázquez. Bienvenida. Gracias por invitarme. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Te conocemos hace mucho tiempo, sí. Cuando solamente eres estudiante, ya estás en proceso de tu maestría, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, la idea que queremos Checo y yo es hacerte una entrevista para nuestro público aparte de algo fresco que no se trata con mucha frecuencia, es no solamente el típico que tiene que cepillarte 2 veces o 3 veces después de cada comida, quiero dental, sino saber las implicaciones que tienen que ver algo que usualmente no es tan ventilado como algo importantísimo como la salud oral. Sí, porque generalmente cuando la gente piensa en dientes, se enfoca mucho en lo que es la parte estética. Exacto, pero no entiende lo que hay detrás de eso. Y me gustaría, si es posible, que tú nos dejes como cosas prácticas que realmente tanto nosotros mismos como quien no escucha después pueda aplicar. Sí, lamentablemente es como dice Checo, la gente va al odontólogo buscando estética, buscando lo bonito, no realmente. Un poco porcentaje de los pacientes visitan buscando la salud. Está estable porque yo necesito, porque quiero estar bien. Tips, así como tú dices, Checo, es necesario visitar el odontólogo si tú tienes alguna condición que he compartido contigo, Juan Carlos, anteriormente. Por ejemplo, personas diabéticas con enfermedades cardiovasculares son personas que tienen un alto riesgo de padecer enfermedades en la cavidad oral, como la enfermedad periodontal, que es una enfermedad realmente muy poco conocida. ¿Qué es eso? La enfermedad periodontal es comúnmente conocida como la enfermedad de las encías. Anteriormente la gente lo conocía como piorrea. Pero es diferente a la gingivitis. La gingivitis es una enfermedad periodontal, pero en la primera fase, o sea, es el inicio de lo que es la periodontitis, que ya es una enfermedad que es una progresión de la gingivitis. Ya un paciente diagnosticado con una periodontitis es un paciente que tiene características un poquito mayores que la gingivitis, porque la gingivitis simplemente es una inflamación de las encías, donde en algunos casos hay sangrado, pero ya un paso de periodontitis es un paciente que tiene inflamación, pérdida ósea, movilidad dental,
es un poquito más complicado. Incluso hasta hace unos cuantos años atrás, 2 o 3 años, hay una nueva clasificación de la periodontitis, donde se habla de estadios, igual que el cáncer, que se divide en estadios, que es donde se estudia la severidad y la complejidad de la enfermedad, y en grados. Y esta vez, por primera vez, en los grados, para diagnosticar la periodontitis, ellos están incluyendo los pacientes diabéticos. O sea, un paciente, para tú diagnosticarlo, tienes que tener una hemoglobina glucosilada, sea para saber si el paciente está en grado A, grado B o grado C. O sea, ahora ya la odontología está incluyendo para diagnosticar, para tratar, todo ese tipo de, por ejemplo, de estudios que se tienen que hacer para tú saber cómo vas a tratar a este paciente. Un paciente con diabetes es un paciente que tiene un muy alto riesgo, tanto de caries como de enfermedad periodontal. Porque en la diabetes hay un sinnúmero de células como las citoquinas, que son proinflamatorias, que van a llevar a que la enfermedad periodontal se desarrolle. Y muchos de estos pacientes que están medicados, como por ejemplo con metformina, tienden a tener serostomía, que es poca producción de saliva. Y o sea, déjame ver si entiendo. O sea que, por ejemplo, consumir metformina crea una reducción de la secreción de saliva. Exactamente. En algunos casos puede afectar a las glándulas salivares, por lo tanto la producción de saliva baja, y entonces esas bacterias que causan la enfermedad periodontal, sea gingivitis, como Checo mencionó, o ya la periodontitis, que es un grado más avanzado, y la caries pueden se vuelven oportunistas. ¿Cuál es entonces el papel de la saliva en este caso? La saliva es protectora, o sea, la saliva protege los dientes y el tejido blando para que estas bacterias que son oportunistas no provoquen la enfermedad. Se mantengan como bajo control. Exactamente. O sea, una persona con bajo nivel de saliva, por problemas no solamente de la diabetes, pueden otras enfermedades también causar problemas en las glándulas salivales, como el síndrome de Sjögren, que muchos de esos pacientes desarrollan enfermedad periodontal y caries. Un tema que hablábamos tú y yo antes de comenzar, que estaba hablando Francesco. Digo, no porque llegaste tarde, nosotros llegamos muy temprano. Es lo siguiente. Yo en el 2014, yo estuve de viaje con mi maestro, con Charles Poliquin, varios lugares, Canadá, Australia, ese tipo de cosas. Y yo recuerdo, que te comenté, Checo, que yo le saqué ventaja porque en el lugar que nos estábamos hospedando, en Sydney, en el sótano, no era un hotel, era un super hotel, no recuerdo ahora mismo, creo que era un Westin, una cosa muy lujosa, no sé yo cuánto. O sea que él tiene muchos estándares para eso. Él exigía lo mejor cuando lo contrataban para esos seminarios. Y yo me pegué, o sea, estaba con él. Pero en la parte inferior, aparte que en la parte trasera del hotel había unos restaurantes espectaculares, había un lugar que hacían unas hamburguesas de bisonte y tenían la opción del pan completamente gluten free, no inflamatorio. O sea, yo me comencé a dar gusto y yo iba prácticamente todas las noches. Después que pasó el romance, los primeros días salía a cenar todo el mundo junto, ya todo el mundo, después de las 5 se acabaron los seminarios, soltaban a uno iba a su hotel a hospedarse y tenía su vida, porque fueron varias semanas, casi 2 meses en eso. Y le comentaba que un día comiéndome una hamburguesa, yo recuerdo que parece que quedaba un poco de hueso dentro de la hamburguesa y yo mordí y yo sentí cómo se me rompió un diente por dentro. O sea, el cop, pero, o sea, como si fuera un cristal que cap, como que se quilla, como decimos aquí. Digo, coño, y a mí me hubiera acompañado un fuerte dolor y una hipersensibilidad en el diente. Digo, y yo que soy ñoñísimo con los dientes, yo me lo cuido muchísimo. Digo yo, coño, viejo, qué vaina, viejo. O sea, yo un tipo que se le da los hierros, muerde durísimo, se viene a romper los dientes, un diente ahora mismo, comiendo una hamburguesa. Sí. Inclusive yo terminé mi viaje con mucho dolor y yo con mi miedo, mi pánico, viajando en un país desconocido, digo, bueno, yo recuerdo que llamé a alguien, me dijo, no te preocupes, cuando tú vengas a Santo Domingo lo resolvemos. Pero yo estuve muy preocupado, porque inclusive con la manía me lo topaba y yo sentía un kik, como un pequeño movimiento, aunque no se veía en el espejo que se movía, yo sentía. Y estar cerca, tú sabes, de lo que tiene que ver con la parte auditiva. El mensaje es que luego de un tiempo, o sea, eso fue viejo hace ya casi 6 años de eso, pero cuando comencé a estudiar medicina funcional en la parte de medicina antiedad y comencé la parte de cardiología, lo que yo hice un fellowship en biología y metabolismo vascular, yo comencé a entender cosas que tú siempre has predicado, que yo las he hecho, porque, o sea, quien yo veo que predica con el ejemplo y veo los resultados, yo a veces asumo primero la práctica y luego me pongo a investigar. Y resulta que comencé a implementar
dosis elevada porque tenía deficiencia muy profunda de vitamina D. Pero en medicina funcional te enseñan que casi todos los alimentos que son ricos en vitamina D, que son los que más prohíben hoy en día, porque son supuestamente las grasas no buenas, la alimentación vacía, sin grasas saludables, saturadas saludables, siempre vienen acompañados de vitamina K, K1 y K2. ¿Okay? Y especialmente los alimentos derivados de origen animal son ricos en K2, porque los vegetales en K1 necesitan asistencia en el intestino para convertirse a K2. Y el K2 es el que nosotros necesitamos. Y yo leí eso, que la importancia de esto, para más o menos vincularlo con lo que tú estás diciendo, lo que quiero dejar dicho, o el mensaje que quiero depositar a las personas, es que me rompí algo ahí. Incluso yo fui una doctora buenísima, especialista en mujeres de mucha edad, muchos años de experiencia. Hacemos un levantamiento y me revisó que si los huesos, que si el desgaste típico de los años, que el cepillo, y me abordó y me dice, mira, tú tienes un poquito de flojo este diente, que si yo cuánto, algo mínimo, pero se trabaja. El asunto fue que comencé el tratamiento de vitamina D3 en dosis como lo mandó Charles Poliquin. Comenzó, eso fue en el 18, 19 a tomar, lo que eran 100,000 unidades de vitamina D3 todos los lunes, que es más fácil. Tú acabas el fin de semana, tú arrancas el lunes en tu casa y tomas la vitamina. Tomo 100,000 unidades. Pero aprendí en ese curso de cardiología que todo suplemento de vitamina D en dosis que tengan un enfoque terapéutico preventivo para osteoporosis y otras cosas, e inmunidad, debe estar siempre combinado con vitamina K2. Y comenzamos a comprar en mi centro la vitamina Design for Health y la vitamina de Poliquin, que se llama Omega Ultra, que es 4.3.0, que tiene como ese ratio, esa relación de las dos. Vamos rápidamente al asunto. Comencé con mi protocolo de vitamina D. Digo, bueno, déjame cuidarme porque sé que la vitamina D con vitamina K ayuda a que el calcio, si está fuera donde tiene que estar, que son las estructuras óseas, que es uno de los principales detonantes de problemas cardiovasculares con calcificación arterial, es exceso de calcio en las arterias y casi nadie lo aborda. Esta combinación de estas dos vitaminas tiene la ventaja de que sacan el calcio, lo llevan a su lugar, pero también tiene ventaja de que la vitamina K combinada, no a lo loco, crea también mejor elasticidad de las arterias. Perfecto, comienzo con mi tratamiento. Y a los 4 o 6 meses un día me doy cuenta que el diente me deja de doler. O sea, de tenerlo siempre esa molestia cuando me cepillaba y comía, inclusive tenía miedo de morder ese lado. Digo, concho, pero es que el diente me dejó de doler. Ahora, aquí tú nunca te lo trataste. No, nunca, porque no quiero hacer mi tratamiento canal. Y como digo yo, si todavía está de menos joderlo, porque a veces tú vas a un médico y dice, no, hay que quitarte ese diente y ponerte una corona o un implante. Pero yo todavía tengo mi diente. Y la doctora que yo fui me dijo lo siguiente: oye, viejo, tú todavía puedes aguantar muchos años con ese diente. Y quién sabe, a lo mejor te puede morir de viejo, o te mueres y no tienes que aguantar el diente ese. Tú puedes vivir tu vida, a lo mejor te puede durar 5 años, 10, 15, nadie sabe. Pero el mensaje es, María, Alejandra, es que es sorprendente cuando yo comencé a tomar esa dosis bastante alta de vitamina D con K, que la mantengo todavía. Oye, el diente completamente se siente fuerte, o sea, yo me hago así, siento alguito. Pero te digo que de 1 a 10 tengo una reducción de 9. O sea, y como te expliqué, yo creo que no he hecho estudios, pero solamente pensando en sentido común y sentido profesional, que como tú dijiste, o sea, parece que el exceso de calcio que yo tenía en lugares equivocados migró de forma no discriminatoria, donde quiera que hay hueso, incluyendo la dentadura, y que se me fortaleció el diente. Y tú me comentaste algo, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Que pudo haber sido una migración de los osteoblastos. Los osteoblastos son las células óseas que se encargan de formar hueso. Tú tenías el hueso móvil, o sea, tú tuviste un trauma, el hueso se estaba moviendo, no sé, que eso fue lo que tú explicaste ahora. Entonces, al migrar esas células hacia donde tú tuviste el trauma, el diente ya no tiene movilidad. No tienen la movilidad porque migraron a células que impiden que esa movilidad siga estando activa. O sea, el diente se quedó ahí porque se fortaleció. Se fortaleció, exactamente. Y un tema que yo teníamos, Francesco, Checo, es el siguiente. Es sorprendente. Digo sorprendente porque la idea es como comenzar a despertar conciencia. Y yo quiero que tú me ayudes con esta parte, pero Checo va a completar el mensaje. Es como los niños que se alimentan con el enfoque tradicional que se ha ventilado en la práctica clínica pediátrica, que muchos cereales, mucha leche, mucha fórmula, y siempre con el miedo de no comer grasa, ese tipo de cosas, crea una vulnerabilidad
hacia el resto de la vida en esos infantes. Checo. En los dientes, tú dices. En los dientes, Sí. los niños. Bueno, yo mismo, como todo el mundo, tú sabes, ni más ni menos. Yo siempre tuve como mi cariecita, de vez en cuando. Nada de que grave, pero cuando iba al dentista, yo, honestamente, yo tengo la mala costumbre de que iba poco. Pero cuando iba, a veces tenía mi cariecita. Y prácticamente cuando empecé y me metí ya de lleno en la dieta paleolítica y en reducir los cereales, reducir el azúcar, tú sabes, a niveles mínimos, prácticamente, y tengo que hacer la paréntesis que mi pasta es sin flúor, y yo tengo prácticamente 17, 18 años que no tengo una carie. Cuando yo voy a la dentista, que voy alrededor de cada 6 meses, porque como tengo los dientes apiñados y nunca me he querido poner bracer, obviamente se me acumula placa y me lo tengo que limpiar con frecuencia. Pero ella se sorprende y de hecho me pelea, me dice, tú con esos dientes tan buenos y no te acabas de enderezarlos. Pero a mí siempre me llamó la atención eso, como ese problema prácticamente no existe. Sí, tú sabes que ¿Cómo tú nos explicas eso? Sí, tú sabes que yo siempre el caso tuyo lo pongo de ejemplo, porque yo recuerdo que desde que yo te conocí, tú siempre me has mencionado ese tema. O sea, para que tú veas el impacto de la alimentación en la dentadura. Una persona que consume alimentos altos en azúcares es una persona que tiene una vulnerabilidad para tener caries dental. O sea, si tú consumes cereales, jugo, cosas altas en azúcar, obviamente tú vas a tener caries. Incluso tus hijos, que he tenido yo la oportunidad de conocerlo y que han visitado donde yo trabajo, tus hijos también son niños que están sanos, son niños que no tienen ningún tipo de caries, pero eso tiene que ver mucho con la alimentación que tú le has llevado y la suplementación desde que eran muy niños. Bueno, hay un libro que se llama Nutrición y Enfermedades Degenerativas de Weston Price, que se llama el tipo. Sí, Weston Price. Sí. Weston Price es un libro que tengo yo, que lo utilizo mucho para mi seminario, que es un libro de una pareja de esposos hace muchos años atrás. Tiene que ser más o menos como 50, 70, 80 años más o menos. Yo creo que fue como para los años 30, 40 más o menos. Ellos iniciaron por no sé cuántos años fue una peregrinación por muchos lugares del mundo, Checo. Especialmente, por ejemplo, para ver cómo era el impacto de la alimentación de la industrialización en grupos, por ejemplo, étnicos específicos, aborígenes, y cómo impactaba. Y el libro está lleno de fotos de antes, o sea, de comparaciones de generaciones, la alimentación en la dentadura. Y una de las cosas que tiene el libro, que es muy interesante el libro, es que te va enseñando, por ejemplo, ellos llegaban, por ejemplo, por decirte una cosa, a donde estaban los nómadas australianos, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta que va una familia de estos nómadas, está el papá y la mamá, y tienen, por ejemplo, 6 hijos. Entonces tienen 3 hijos, por ejemplo, de 18, o sea, números aleatorios, o sea, no recuerdo exactamente, pero sé que son ya adolescentes, 18, 16, 14, y tienen 3 carajitos más de 8, 6 y 4. Y entonces, lo de 6, 8 y 4, se gestaron, o sea, las mujeres se preñaron, quedaron embarazadas, ya cuando ellos incorporaron alimentación de aceite vegetal refinado, cereal, o sea, que renunciaron a lo que comían tradicionalmente. Y tú ves la foto, por ejemplo, y son lugares donde no hay el típico enfoque de higiene, o sea, no hay lo dental, no hay dentista, no se cepillan, o sea, es comida. Y tú ves los niños ya adolescentes, los 3 primeros, con inclusive el arco de la mandíbula parecido, idéntico, los dientes completamente alineados. Y tú ves los niños más pequeños con deformidades en las dentaduras, caries, o sea, que ya así mismo como no tenían, por ejemplo, herramientas de higiene, como lo conocemos nosotros, todos los dientes podridos, o sea, y una cosa impresionante. E incluso tienen fotos de lugares así mismo, por ejemplo, donde después de comenzar una alimentación tradicional, los niños desarrollaron por temporada o, por ejemplo, perecieron a un virus como el polio. Quiere decir no que el polio fue nuevo para esos nuevos niños, sino que los niños mayores, por la alimentación, tenían una mejor respuesta inmune y aunque se exponían al virus, no se enfermaban. Y deformidades en los huesos, ese tipo de cosas. Entonces,
Viene la pregunta a ti como profesional, ya esa parte en donde yo te dije a ti que te vamos a poner en debate, y yo voy a dejar a Checo hablar contigo esa parte. ¿Qué está pasando hoy en día? Yo sé más o menos lo que pasa, por ejemplo, con la medicina tradicional, porque él lo ha dejado muy al desnudo, lo que está pasando hoy con la pandemia y el manejo de las personas. No es un tema que nos compete en el día de hoy, pero sí he visto una falta de compromiso real con la colectividad y con el ser humano. Siempre van a primar, es lo que he visto yo, los intereses económicos de qué tanto estoy haciendo o me estoy beneficiando de esto, aunque se haga un daño colectivo. Pero en la parte tuya de la odontología, Checo, ¿qué pasa que, por ejemplo, no se hacen esos abordajes preventivos? Y, por ejemplo, aún se recomienda, por ejemplo, el uso de flúor, Checo. Bueno, yo me imagino, y tú me confirmarás, que incluso eso es un tema que viene de la misma universidad. Probablemente al profesional ni siquiera se le da el tema o se le da muy por encima la relación alimentación y salud dental. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, el enfoque siempre es en cómo resolver, ya sea con medicamentos o con algún tratamiento, un problema que simplemente surgió, pero ni siquiera hay un por qué surgió ese problema, sino como que eso surge porque eso es así. No, exacto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Checo, o sea, realmente la parte de prevención uno solo la habla con la visita cada 6 meses, que esto, que venir, que limpieza, que no sé qué, pero ya la parte de la alimentación, o sea, desde que la madre lleva el niño es muy importante porque todo eso repercuta no solamente en la salud sistémica, sino también en la salud oral. Eso que tú dijiste de las deformaciones faciales y eso es increíble. Yo trabajo en un centro donde se hace ortodoncia, que se trata, por ejemplo, esas deformidades craneofaciales o si un niño tiene la mandíbula más prominente que el maxilar, ese tipo de situaciones. Y veo niños todos los días, o sea, increíblemente niños que tienen más problemas en los maxilares. O sea, cada vez hay niños con dientes impactados. Hay cada vez más niños con agenesia de dientes, que los dientes no se les forman. ¿Qué es eso? ¿El qué? Dientes impactados. O sea, que el diente se le queda impactado en el maxilar y el diente no baja. O sea, el niño no muda el diente se queda aquí arriba. Hay que hacer una cirugía bien, o sea, abordar bastante para poder extraer, sacar el diente hacia la cavidad oral. O sea, cada vez hay niños que tienen más problemas, o sea, en la cavidad oral, o sea, en cuanto al desarrollo y crecimiento de los maxilares. O sea, cada vez yo estoy viendo y yo digo, Dios mío, quizás hace 20 años atrás, cuando yo tenía 6, 7 años, eso no era tan común. Pero lamentablemente ahora sí lo es. Es lo mismo que pasa con un tema que tenemos nosotros en estos días, que tampoco es el tema de hoy, pero lo que pasa con el autismo. O sea, hay tantas cosas nuevas y nadie se cuestiona por qué, tú sabes. Sí. Y lo que simplemente hacen es buscar justificación a través de los estudios, claro, avalados por las farmacéuticas, para promover que todo está normal y que eso es algo que puede acontecer cuando anteriormente no existía en la magnitud o en relación por la población que está padeciendo algunas condiciones, como tú le estás diciendo con los dientes en este caso. Y el problema es que por lo que yo he leído y entendido, es un problema que la solución toma generaciones, porque es un problema que se vino desarrollando por generaciones. O sea, ese niño que tiene, o yo mismo, que tengo ese problema de apiñamiento, no es... Obviamente hay un porcentaje que influye lo que comió mi mamá, lo que yo comí cuando chiquito, pero es también algo que la generación anterior y la anterior y la anterior. Sí. Y hay un libro muy interesante que habla sobre las momias de Egipto y habla sobre las momias pre-agricultura, como que prácticamente tenían todos sus dientes derechos. Y las momias post-agricultura empiezan a tener los mismos problemas como que nosotros tenemos hoy en día. Sí. Y una de las cosas que habla es que la quija se encoge, como quien dice. Realmente, se reduce. Entonces tú tienes la misma cantidad de dientes, pero esta parte de aquí más pequeña. Por lo tanto, por eso ya el tercer molar o la muela del juicio, la famosa muela del juicio, a muchas personas no se les forma. ¿Por qué? Porque ya los maxilares... Ya, como tú dices, un tema de generaciones, ya los maxilares están mucho más pequeños. Incluso todavía pueden aparecer personas que tienen 4 molares, o sea, un molar más que la muela del juicio. Pero se dice que todo eso
ha pasado por el tema de los cambios en la alimentación. O sea, antes se necesitaban más dientes, más fuertes, una mandíbula más grande para que se puedan alimentar. Quiere decir, en pocas palabras, que estamos involucionando. Exactamente, o sea, estamos... No, nosotros vamos a terminar como la película esa del robotico, que están todos los gordos con un chupi y una silla voladora que no camina. Sí. ¿Cómo se llama? Wall-E, ¿no? Wall-E, sí. Pero realmente y no vamos a necesitar ni dientes, porque va a ser todo por alimento. Yo creo que, mira, yo estoy pensando que si había un cuarto molar, que ya muy poca gente lo tiene, si hay terceros molares, que ya hay gente que casi no se le desarrolla. Y, o sea, yo creo que va a llegar un momento que nos vamos a quedar de los colmillos para adelante, nada, o sea, de los caninos para adelante nada más. Pero que es un proceso de involución. Exactamente. O sea, y no solamente la involución tiene que ver con los aspectos fisionómicos, es también con el sentido crítico y la capacidad de generar ideas, porque estamos viendo la era de la estupidez, ¿tú me entiendes? Pero también, y inclusive yo subí en estos días, creo que fue en los stories de Instagram, yo subí un cuadro donde se veía, por ejemplo, en función a la alimentación, o sea, por miles de años, cómo la cavidad craneana del hombre se había reducido en unos 150 centímetros cúbicos, milímetros, no recuerdo ahora mismo, o sea, no recuerdo, pero el mensaje es que de haberse mantenido un factor de crecimiento que permitió desarrollar las características que nos hacen como seres humanos, como Homo sapiens o mono pensante, hay una reducción de la cavidad craneal del ser humano. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la alimentación. Entonces ahí vengo yo, como te digo yo a ti, y inclusive yo prometí portarme bien de ahora adelante los podcasts, porque en realidad me ha tenido muchos problemas, muchos seguidores y muchos enemigos en potencia. Es que a mí me tiene cansado, por no decir otra cosa, el hecho de que todavía hay personas que supuestamente viviendo en la era de la información, esto aplica a lo que tú haces, cómo no apelan a una vida más digna desde el punto de vista antropológico, evolutivo como seres humanos, a tener mejor capacidad de vivir en una capacidad total de física humana. Entonces, fíjate hoy como, por ejemplo, alguien que tú tienes la información ahí. Alguien agarra, por ejemplo, y se inventa que quiere invertir en la nueva tendencia del mundo, tomando en cuenta todo lo que es la agenda global, que por ejemplo reducción en la ingesta de carne, supuestamente la reducción de la población global, se está promoviendo por ejemplo el veganismo. Y algo que yo he visto muy común, escuchen esto, en los veganos que se mantienen como religiones completamente dogmatizadas con los años, que en promedio de los 5 o 7 años, cuando son veganos que no comen escondido carne, los dientes comienzan a caerse, o sea, comienzan a perder dientes. También como por ejemplo la sensibilidad a fracturas. Entonces, ¿cómo es posible? Una pregunta general, ya para seguir con la entrevista contigo, ¿cómo es posible que no hayamos creado ni siquiera la necesidad de, quizás no por nosotros, sino por nuestra descendencia, nuestros hijos, cuestionar qué está pasando para mejorarnos como especie? Porque, por ejemplo, si mi papá a lo mejor fue tal cosa y él me dio las herramientas para yo mejorarlo a él en la parte profesional, parte económica y también en la parte como ser humano, que tenga una responsabilidad de empatía colectiva, yo quiero que mi hijo pueda superarme o ser una mejor versión de mí. Entonces tú ves como los niños hoy en día, que yo recibo muchos niños en consulta y jóvenes, adolescentes, ya que salen de la adolescencia, con tantos problemas de adicción a drogas, adicción a qué sé yo cuánto, y tú le preguntas a cada uno y el factor común es que son hijos de padres ausentes. Y esa ausencia no es solamente la parte presencial, sino de un criterio donde te enseña a ti a juzgar lo que está pasando. Como digo yo, que tenemos el tema hace un ratito, mi hija Numabela Paquita tiene 1 año, 4 meses. Ella todavía no ha comido nada con dulce, no ha comido pan, bueno, un pancito una vez un fin de semana que mami le dio, pero perfecto, eso no tiene nada de malo. Pero tú le pones ya frutas y ni siquiera se la quiere comer, y su alimentación se basa en leche materna exclusiva, o sea, lactancia exclusiva, y solamente come carne, huevos, pescado, o sea, cosas de origen animal. Porque mientras un niño come más alimentos de origen animal en su estado completo con sus grasas, como la yema de huevo, mayor aporte de vitaminas muy importantes como la A, la D, la K, la E, que son esenciales para la formación de una estructura ósea fortalecida, robusta, ahí también como un sistema nervioso, sistema autoinmune. ¿Ok? Entonces, yo quiero que tú, por favor, nos expliques qué tú puedes recomendar a las personas que están ya mayores
y qué hacer a quienes tienen hijos para mejorar lo que tiene que ver la salud oral? Bueno, prácticamente tú lo dijiste, tú hiciste una recomendación de cómo, por ejemplo, tú lo has hecho con tu niña que tiene 1 año y 4 meses. O sea, no le veo la necesidad de introducir alimentos altamente azucarados porque obviamente se va a ver afectada la salud oral. O sea, un niño con caries es un niño que tiene bacterias en la boca y la bacteria pasa al sistema sanguíneo que se va a ver reflejado en su cuerpo. O sea, una persona que tenga por ejemplo, que tenga conocimiento, por ejemplo, de lo que tú has estado hablando, una persona, por ejemplo, como Checo, que ha llevado a sus hijos desde muy pequeños, llevando una alimentación adecuada, o sea, huevos, carne, vegetales, fruta, de vez en cuando, una buena suplementación con los suplementos que son necesarios, no va a llevar a que un niño tenga ningún problema en la cavidad oral. O sea, un niño que se alimenta sano es un niño que va a ser sano generalmente. O sea, no solamente hablando en el aspecto de los dientes, sino en el aspecto general. Como yo puse, por ejemplo, los niños de Checo visitan donde yo trabajo y son niños totalmente sanos, que van cada cierto tiempo a hacerse una limpieza y ya. Miren, estos días el hijo de Checo, Mauricio, tenemos allá en Human una soga como de 25 pies por arriba, una vaina así, que pega al techo, y es un techo alto. ¿Cuántos pies tiene esa vaina para arriba, Checo? No sé, pero son más de 2 pisos. Sí, alto. Viejo, y yo estuve bajándole, que le veo el carajito bajando del techo, o sea, el carajito subió a mano limpia, prácticamente sin ningún tipo de técnica, solamente utilizando sus sentidos reflejos, sabrá Dios X, y subió la soga y allá arriba estaba riendo y bajó, cuando es muy difícil para nosotros, aún con la condición física, hacerlo. Y sí, eso es un reflejo directamente proporcional en lo que son sus hábitos, lo cual sus padres ambos lo han llevado de la mano a la altura de ahora mismo. Sí. Algo muy interesante, que yo creo que una vez lo compartimos tú y yo hace un tiempo atrás, algo que se ha vuelto muy famoso, que es hacer enjuagues bucales con aceite de coco. Yo creo que tú me compartiste un link hace mucho tiempo, hace como 2 años. Eso es súper interesante porque se han hecho muchos estudios, porque el ácido láurico, corrígeme, sí, que contiene el aceite de coco es antimicrobiano. Y la gente, por ejemplo, han hecho investigaciones de una cucharada de aceite de coco una vez al día. Tú te enjuagas por 5 o 10 minutos y se ve, por ejemplo, como lo que yo le estuve comentando, la gingivitis, la enfermedad periodontal, la periodontitis, como eso ayuda muchísimo, al igual que incluso lo han comparado con la clorexidina. La clorexidina es un enjuague bucal que se utiliza como antiséptico. O sea, es igual de antimicrobiano como la clorexidina. Y estamos hablando de aceite de coco, no de un producto que ha sido procesado. O sea, si tú me pones clorexidina y aceite de coco, yo voy a elegir el aceite de coco para prevenir. Entonces, eso es algo que es muy interesante, que está bien como a la vanguardia y eso. Así que cualquier persona que entienda que lo necesite, yo se lo recomiendo realmente. Oil pulling. Oil pulling. Sí. Oil pulling. Ok. Una pregunta, y es otro tema también que yo abordé con una doctora, la cual respeto muchísimo, y fue un tema de discusión entre un médico funcionalista y ella, hablando de que él decía, por un lado, que es un error los tratamientos de canales. Ella los defendía. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Realmente hay mucha controversia con el tema de las endodoncias, comúnmente conocido como tratamiento de canal. La endodoncia prácticamente lo que hace es retirar o remover el nervio del diente que ha sido afectado. Puede ser afectado por caries, que el mayor porcentaje del por qué se hace una endodoncia, un tratamiento de canal. Pero yo me imagino que tiene que llegar a un grado muy alto. Bastante. O sea, tenemos el esmalte del diente, luego del esmalte, que luego viene la dentina y luego ya está el nervio del diente. O sea, tú tienes que pasar varias capas que conforman la estructura del diente para tú llegar al nervio. O sea, una carie que llegue a un nervio es una carie que tiene muchísimos años. Entonces, como te iba diciendo, un tema de controversia. Incluso en Netflix hubo una vez un documental sobre el tema de las endodoncias, así que incluso creo que lo borraron. Qué conveniente. Lo borraron porque va en contra de la situación. De los intereses. Pero hay vamos a decir, una condición que realmente lo requiere. Mira,
Desde mi punto de vista, a mí nunca me han hecho una endodoncia ni un tratamiento de canal. Pero para yo sacarme un diente mío, que yo puedo tener 5 años ahí, yo prefiero tener los 5 años ahí, que fue lo que le pasó a Juan Carlos, tú sabes. Si yo tengo una caries, o no solamente una caries, como dije, también hay que tratar un diente que, por ejemplo, tuvo un trauma, donde hubo una exposición del nervio. A cada rato llegan niños que tienen accidentes, que le dieron un pelotazo y el diente viene a la mitad, y el diente entonces hay que hacerle endodoncia, porque entonces o le sacan el diente al niño, o le tienen que hacer la endodoncia, porque entonces el nervio se ve involucrado en el trauma, hay que extirparlo, y entonces reponer la pieza, que es la parte que se fracturó, porque entonces va a haber que sacarle el diente, porque un dolor, porque el nervio está expuesto, se ha visto lastimado, o sea, tuvo un trauma. Entonces tenemos esas dos opciones, endodoncia por caries, que ya eso viene siendo un descuido realmente, o por un trauma. Pero entonces, como tú y yo estuvimos hablando, Juan Carlos, hace un momento, que hay casos donde hay una controversia con el tema de las endodoncias, porque de un diente que está muerto, o sea, el nervio es lo que mantiene al diente vivo, o sea, lo que le da vida al diente. Entonces tú tienes un diente muerto en la boca prácticamente, pero los dientes hay que reponerlos. O sea, o te saca el diente y te pone un implante, o te queda con tu diente con una endodoncia ahí supervisándose cada cierto tiempo. O sea, un paciente que vaya por un proceso de una endodoncia, no es que yo me voy a hacer una endodoncia y va y nos vemos y hasta nunca. ¿Con qué tiempo tiene que chequearse? Bueno, yo no soy endodoncista, pero yo entiendo que si yo me hice una endodoncia o yo estoy en un proceso de un tratamiento de canal, porque hay casos que se prolongan, yo entiendo que cada 6 meses, junto con la profilaxis dental, se le tiene que hacer citas periódicas a esos pacientes que se hicieron una endodoncia. Creo que, y entiendo que sería lo mejor. Si tiene la opción de endodoncia o implante. ¿A mí? Sí, claro. Yo estoy en mi maestría, aparte de periodoncia e implante, pero yo soy pro de mantener los dientes naturales. O sea, tú nunca vas a tener... No es lo mismo tú tener tu diente a tú tener un tornillo. Pero, ok, déjame, porque para yo estar claro. Por ejemplo, a las personas mayores, a veces se le cae un diente. Y hay muchos que lo dejan así, y punto. Y no pasa nada, ¿verdad? O sea, ¿por qué llega? O sea, hay que extirpar el nervio solo si está expuesto, ¿verdad? Si está expuesto, o si la caries ya llegó al nervio, yo tengo un dolor, que me estoy muriendo, que no aguanto, que estoy desesperada, hay que hacer una endodoncia. O cuando un niño tiene un trauma, o un adulto que puede pasar un accidente, tiene dolor, hay inflamación, el nervio está expuesto, hay que extirpar. Ok, entonces, ¿y para tú poner el implante, no tiene que hacer la endodoncia antes? No, porque el implante dental lo que hace es reemplazar piezas dentales que se han perdido. O sea, vamos a ver un caso que, por ejemplo, vamos a decir lo que le pasó a Juan Carlos. O sea, si viene un paciente que se le fracturó el diente desde la raíz, y es un diente que no tiene un buen pronóstico, es un diente que hay que extraer y colocar un implante. Pero, pero no hay que sacar el nervio. No, porque es que el nervio está dentro del diente. O sea, tú sacas un diente y el diente se va a ir con tu nervio, ¿verdad? Pero no, o sea, ya el tema de la endodoncia es que te extirpan el nervio, pero tu diente natural se queda. Lo único que ya el diente no tiene nervio. ¿Entiendes? O sea, tu diente está ahí. Ok. Cuando te ponen un implante, es que el diente ya no está. El diente hay que extraerlo por aquella razón. ¿Qué tiempo toma poner un implante? Me refiero desde el punto de vista estético. Yo llegué al consultorio en este momento, me extraen en la primera cita lo que se va a hacer, se va a hacer el procedimiento, me extraen el diente y yo me voy con un diente puesto. Por ejemplo, sí, o sea, nunca se va a mandar un paciente, por ejemplo, en la zona estética, tú nunca vas a mandar un paciente para su casa sin un diente. O sea, nadie quiere andar sin un diente menos. Entonces, se hace la extracción, hay casos que se hacen implantes post-extracción, o sea, en la misma cirugía donde se te hace la extracción dental, se te coloca un implante, se coloca hueso, se cierra y se te pone algo provisional, porque el implante tiene un periodo de tiempo donde tiene que osteointegrarse. O sea, que el implante, tu cuerpo lo acepte, que el implante se adhiera al hueso. Es un periodo de 3-4 meses más o menos. Ya después que el implante está osteointegrado, luego de los 4 meses tú llevas un proceso donde se te va a colocar una restauración, una rehabilitación definitiva, que viene siendo coronas.
en ese caso. Pero tú, si te pasa un trauma, por ejemplo, que he visto en muchos casos, pacientes que tienen fracturas en radiculares, o sea, ya en la raíz del diente, ahí ya no se puede hacer ningún tema de endodoncia ni tratamiento de canal. Le hacen la extracción, implante post-extracción en el mismo momento de la cirugía, se le pone un provisional, algo provisional y se van para su casa, tienen citas periódicas y ya luego de los 4 meses comienza el inicio de la rehabilitación. Coño, entonces, volviendo al tema de la controversia, ¿por qué la controversia? O sea, ¿cuáles son los riesgos? O sea, la gente que está en contra del procedimiento, ¿por qué está en contra? Tú dices de la endodoncia, del tratamiento de canal. Yo te voy a decir lo que yo he leído, que leí yo en el curso de medicina funcional. Claro, lo leí y estoy inscrito en algunas publicaciones. Yo comparto muchas veces cosas que me llegan. Sí. Cosas que puede ser de interés para la doctora. Yo se lo comparto. Se lo doy un forward, se lo mando en WhatsApp y ella me dice, ok, gracias, tú sabes. El asunto es que yo he visto que supuestamente, digo supuestamente porque no quiero tomar ningún tipo de posición. Estamos aquí educando, ¿no? ¿Verdad? Pero la medicina funcional dicen que la presencia del hueso muerto da posibilidad de proliferación de bacterias y otro tipo de cosas que pueden migrar y crean problemas inclusive en el sistema cardiovascular. Como que una parte ósea muerta va a facilitar trastornos que tienen que ver con el resto de la fisiología del cuerpo, por inflamación. Inclusive yo recuerdo que Charles Poliquin dijo que muchas personas con problemas articulares, por ejemplo, que de codo-rodilla, tienen origen en la boca. Sí. O sea, hay personas que tienen, por ejemplo, desarrollan, por ejemplo, casos crónicos de dolor de rodilla, artrosis, desgaste con los tiempos, gente inclusive que son sedentarias, que no quieren meter sobrecarga, y la raíz está en la boca. O sea, esa es la parte interesante de esto. O sea, estamos viendo la medicina en otra dimensión, o la prevención, o el tratamiento, tú sabes. O sea, entonces digo, coño, pero, o sea, como que esa es inclusive la razón, yo le dije, coño, o sea, es interesantísimo. Sí. Inclusive tú fuiste la primera persona, yo lo había escuchado ya, pero que me abordaste fue la parte de la microbiota oral. Entonces, ¿qué me puedes decir? Esa es la parte interesante. Sí, incluso dicen que los mismos microbios que tenemos en la boca son los mismos microbios que tenemos en el intestino. O sea, hay una similitud en la microflora intestinal como la microflora ya intestinal. Incluso los probióticos que se utilizan para restablecer la microflora intestinal son los mismos que se utilizan, por ejemplo, para tratar el tema, por ejemplo, de la enfermedad periodontal. O sea, tienen mucha similitud la microflora de tanto del intestino como de la mucosa. Y entonces, Checo, ese era el tema que había con el asunto del endodoncia. Del endodoncia o tratamiento de canal. Sí, pero yo, por ejemplo, también Mercola siempre habla en contra de eso. Y yo he leído un par de artículos, pero no me acordaba, tú sabes, como el motivo, exacto. Lo que sí que también te quería preguntar sobre los cuando tú tienes una carie que te hacen el relleno, los materiales que se usaban o que se usan hoy en día, yo sé que hay algunos materiales que pudieran ser tóxicos, no sé si es la amalgama. Pero eso, el tema, la amalgama es una aleación de una serie de metales, entre ellos zinc, aluminio. Eso se descontinuó hace muchísimo tiempo. O sea, te digo, yo entré a la universidad hace 10 años y por requisito, porque tú tienes que aprender a hacer una amalgama porque es algo, ¿verdad? Yo hice quizás 2 o 3, pero eso es algo que ya no se utiliza. Entonces, más por la parte estética, porque la gente no quiere sonreír y que se le vean ese metal, pero también por el tema de que puede ser tóxico, que yo creo que incluso había compartido también el tema contigo de que por tener una aleación de metales puede ser tóxico. Lo único que la amalgama sí tiene bueno es que una gente que tiene una amalgama, eso le dura hasta 40 años. O sea, mi mamá tiene 56, mi mamá tiene 40 años con amalgama. O sea, nunca ha tenido filtraciones, nunca ha tenido dolor, nunca ha tenido ningún tipo de problema. De la amalgama pasamos a lo que la resina viene siendo más estético, pero al mismo tiempo puede fracturarse mucho más fácil que la amalgama que está hecha de metales. Pero ya, o sea, con el tema de la amalgama eso está totalmente descontinuado. Ya eso no se utiliza. Okay. ¿Checo algo más? No. Tú sabes que y quiero, ya para concluir, doctora, la gracia se la digo un poquito más tarde, es que es muy interesante cómo una cosa se va de la mano con la otra. Yo me refiero a lo que tiene que ver con el ámbito de la prevención, la salud, la vitalidad. Y quiero dejar algo claro, porque
cuando hicimos el último video con el doctor Pablo García, que vinimos a hablar del autismo, no ni siquiera fue hacer una crítica, sino observaciones de sentido común. Por ejemplo, y yo me trato de enfocar en lo que yo te puedo probar porque está cerca mío. Yo no, si tú me dices algo, yo no lo asumo como un hecho. Y bueno, fulana me dijo. O sea, yo soy muy cauteloso, muy cuidadoso con lo que yo expongo en mi discurso. Y yo te puedo decir, por ejemplo, en ese caso, de que yo tengo personas cercanas con las cuales interactúo con niños completamente normales y que luego de una X vacuna desarrollan autismo. Punto. Eso es, o sea, tú no me lo puedes discutir a mí. Tú me puedes buscar a mí cualquier científico que venga de Harvard, John Hopkins, y te lo va a justificar que hay estudios. Oye, mi hermano, no me hable de estudios, mi hermano. Si yo estaba bien y vine a comer a tu casa y me dio diarrea, y luego yo voy a otro lugar y no me da diarrea y como nuevo en tu casa y me da diarrea, el problema no soy yo, el problema es lo que me estoy comiendo en tu casa. Y fue una observación incluso. Quiero decir que hubieron personas muy queridas, amadas mías, médicos, amigos míos, que prácticamente a partir de ahora me tienen una posición prácticamente de odio, viejo. O sea, no te puedo explicar. Inclusive tengo el papá de un amigo mío, que su hijo, que también es médico, pero tiene un discernimiento muy parecido al mío, le prohibió en mi gimnasio. Bueno, ya lo vamos a dejar ahí. Entonces el asunto es que, para dejarlo que como comencé el discurso, yo no estoy en contra de la medicina. Si una persona tiene una herida, si una persona tiene una condición específica, una enfermedad especialmente infecciosa, contagiosa, bacteriana, cualquier tipo de infección, condición crónica, un infarto del miocardio, no hay espacio ni cabida para nada que sea alternativo, natural, o que pueda buscar restablecer la salud hasta que eso no esté estabilizado, y se necesitan los médicos que saben tratar patologías. O sea, eso no es discutible. Sí. Aquí lo que venimos a hacer es simplemente dar herramientas, porque la salud depende de cada quien, es responsabilidad de cada quien. Porque si yo voy a la práctica de un médico y por una mala prescripción a mí me da una vaina, o sea, yo me quedé con mi problema, nadie va a dar la cara por mí. Pero eso está estipulado que en las prácticas de cualquier tipo hay siempre sus riesgos para cualquier cosa. Ahora, definitivamente yo trato, como hacemos Francesco y yo sé que tú lo haces también, porque vemos como si te conozco hace mucho tiempo, nosotros simplemente tenemos una forma de caminar en la vida, la cual nos ha dado un resultado. O sea, no es que venimos con un discurso porque estamos repitiendo como un papagayo algo que leímos o nos contaron, es que lo estamos practicando y lo vemos día a día. Y yo, como hombre, padre de familia, hijo, hermano, amigo, me siento en la responsabilidad que si yo veo algo que no está correcto, comunicar lo que quedarme callado. Y con esto quiero darte las gracias. Gracias por la invitación. No, me siento muy halagado porque te tengo una alta estima. Igual, y respeto muchísimo lo que tú haces y se siente con el amor y la pasión que tú le entregas a todo eso. Igualmente. Bueno, señores, un capítulo más de Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Y gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.